grato contar con la presencia de una renombrada escritora poblana y primera mujer en recibir el Premio Internacional Rómulo Gallegos. Me refiero, por supuesto, a Ángeles Mastretta, autora, entre otras obras, de Arráncame la vida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Qué gusto. Recuerdo que en 2003, cuando Ángeles recibió el doctorado honoris causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comentó que, contrario al afán de muchos por predecir el futuro, ella escribía tratando de adivinar el pasado. Hoy, aprovechando su generosidad, nos moveremos un poco en la línea del tiempo. Para empezar, Ángeles, quisiera yo preguntarte, ¿qué papel tiene la literatura en tiempos de aislamiento social? ¿Qué leer durante la contingencia? Yo considero la literatura, la ficción toda, ¿sabes? Entonces creo incluso que la tele, y sin duda la buena tele, es literatura. Todo sale de lo escrito, el cine es otra escritura. ¿Qué papel tiene? Pues nos acompaña, el mismo papel que estamos teniendo ahorita nosotros, el mismo papel que cumple quien llama por teléfono a los demás o quien los ayuda en lo que va teniendo. Yo creo que la literatura, no creo que, por ejemplo, a los niños haya que educarlos en la lectura. Hay que leerles, hay que acompañarlos, hay que enseñarles que uno lee con alegría. Porque cuando me dicen cómo enseñar a los niños a leer, a que quieran el libro, a que les guste leer, eso solamente se hace por contagio. Y el placer por la literatura y por la palabra es por contagio. Si tú te fijas, la gente habla como aprende en su casa a hablar. Insulta o es bondadosa según le enseñaron a hacer. Y lo mismo pasa con la literatura. Aprecias la buena literatura o la mala según lo que haya visto a tu alrededor. Esto confirmaría, tal pareciera que así es, como en la cita bíblica, que en el principio fue el verbo. O dicho de otra manera, que la palabra es indispensable para incorporar, para comprender conceptos, sin importar su data histórica. La palabra, como tú bien dices, está en todo, ¿no es cierto? Claro, pero su momento histórico sí importa. ¿En qué momento se inventa una palabra? ¿Y cuáles fueron primero? Seguramente mamá, agua, mar, yo, ustedes. Fueron las primeras palabras. Y luego se inventaron palabras raras como alculsa para llamar a la jarrita en la que uno pone el aceite de oliva. Entonces, el idioma va creciendo, va mejorando, se va enriqueciendo, y las palabras sí tienen historia, y algunas tienen muchas historias. Por ejemplo, madre. Esta es una palabra que quiere decir, esto es una porquería, esto es una maravilla, esto no me importa, y como eso te puede enseñar varias palabras que quieren decir lo mismo. Efectivamente, y esto que comentas me lleva a recordar que en días pasados algunas editoriales informaron sobre el repunte de ventas de algunas obras icónicas, como La peste de Albert Camus, el Decamerón de Boccaccio, quizá también El diario del año de la peste de Daniel Defoe, y parecería que en momentos como este buscamos encontrar referencias literarias que nos expliquen lo que estamos viviendo. En este caso, esta pandemia, esta contingencia, este aislamiento social. En efecto, buscamos cosas que nos expliquen y luego cosas que nos acompañen. Y yo diría que había que también tener tendencia a buscar cosas que nos hagan felices en privado. Y por eso el Decamerón tiene tanto éxito, porque finalmente el Decamerón es una historia de muchos cuentos creados o contados como si estuviera un grupo de jóvenes en cuarentena que van contando historias y van teniendo una fiesta. Yo no sé, la verdad, cuánta gente esté leyendo el Decamerón, pero lo que sí sé es que hay gente que acudió al Decamerón. Y
con razón, porque es un libro muy divertido, es sin duda un libro icónico y es un libro que cambia una manera de narrar. Entonces sí, leer de lo que nos está pasando, no solo de lo que nos está pasando en realidad, sino de lo que le ha pasado a la humanidad, de lo que la humanidad ha tenido que sufrir y gozar para ser lo que es. Yo, por ejemplo, no creo, hasta diría que me pone mal, que la gente no os culpe de que exista este virus, ¿no? Cuando la gente dice, la naturaleza nos está castigando. No, la naturaleza no nos está castigando. A la naturaleza no le interesamos en lo más mínimo. La naturaleza suelta un virus del mismo modo en que sale la luna o se mueven las hojas de un árbol. No somos el centro del mundo. La naturaleza no creó un virus para lastimarnos. Hubo un virus que nos lastimó. Y entonces nosotros tenemos que reaccionar a eso. Tenemos que sobrevivir a eso. Tenemos que ayudarnos a sobrevivir a eso y tenemos que un día olvidarlo y que solo se quede en la literatura. Pero como están las cosas, para eso falta mucho. Ciertamente la naturaleza no piensa en nosotros cuando lanza un virus, pero el ser humano sí es capaz de crear productos maravillosos como los libros. Flaubert aconsejaba siempre, lee para vivir. Borges decía que la lectura tendría que ser una de las formas de felicidad. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué puede generar un libro en momentos de incertidumbre y de miedo como los que hoy estamos viviendo? Mira, yo he dicho muchas veces que a mí la escritura me la enseñaron como una forma de la felicidad. Yo vi a mi papá escribir los domingos una columna que salía en El Sol de Puebla por la que no le pagaban ni 5 centavos, pero que le daba mucha alegría escribir. Y de ahí derivé que leer también daba mucha alegría. Debo decir, mi hermana Verónica, a quien tú conoces, y que yo creo que debería considerarse una gloria local con bastante más mérito que el que yo pueda tener, ha sido desde niña y una lectora más voraz que yo. Yo he sido una lectora que selecciona, que elige con... Mi hermana devora, desde los cuentos de Apeso, como se llamaban cuando éramos chicas, y entonces tiene una capacidad para tamizar y gustar de los libros tan grande como la de un escritor. Y en ella, sin duda, no solamente la literatura es una forma de la felicidad, sino como para Borges, una biblioteca es la forma de la felicidad. ¿Qué puede, perdón por irme a abordar a quién sabe dónde para responder a tu pregunta, cómo puede ayudarnos un libro en este momento? Yo creo que un libro es una gran compañía y que un libro de ficción, una novela, Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, son libros que son un viaje a otra parte. Yo creo que ahora lo que necesitamos, dado que sí estamos encerrados en nuestras casas, encerrados en nuestros noticieros, encerrados en nuestras conversaciones en torno a quién tiene o no tiene el virus y cómo te limpias las manos, cómo te limpias los pies y cómo no puedes tocar a tus nietos y cómo eso nos aflige y qué comemos y qué refrigeramos. Esa es una conversación permanente. ¿Cómo nos vamos a otra parte? Los buenos libros son un boleto a otro mundo. Y entonces, una buena, yo diría que novela, te traslada a otro mundo y tienes que elegir a cuál. Lo mismo que una buena película, pero tienes que elegir a cuál. Yo, por ejemplo, no puedo con los asesinatos, no puedo ni siquiera con las novelas policíacas, muchísimo menos con las películas de persecuciones o de guerra. Y no descanso con eso, pero hay gente que sí. Yo no. Ahora ya te contesté. Esos son 3 libros que yo leería. Fortunata y Jacinta, Orgullo y Prejuicio, La edad de la inocencia de Edith Wharton. La edad de la inocencia es también una bellísima película de Scorsese que quien no ha visto debe ver. Y
Estoy recomendándoles películas más a mis lectoras y a mis lectores, más a mis estudiantas que a mis estudiantes. Fíjate qué cosa más ridícula haber cambiado la palabra. Pero estos libros, como muchas veces lo que nos recomiendan son libros de hombres, estos libros, que son libros escritos por hombres o por mujeres, han sido sin duda seleccionados más por las mujeres. Bueno, ya hablé mucho. No, siempre es un placer escucharte. Y bueno, ahí tenemos la riqueza temática que ofrece la literatura. Hay para todos los gustos, hay para todas las edades. Sin embargo, para muchas personas, el paso inicial a la inmersión de la lectura no deja de ser un poco problemático. Entiendo que ahora muchas personas, justo por el confinamiento, están leyendo y creo que los que no lo hacían previamente están descubriendo un universo maravilloso. ¿Sí? Pero más allá de que se tenga el hábito o no, mencionaste algo muy importante. La palabra la podemos recibir también a través Sí, el de cine otras es otra expresiones, como escritura, el sin cine, duda. por ejemplo. Y tú películas muy recomendables. ¿Es el cine, por ejemplo, una antesala para la lectura? Yo sí creo, y no creo, corrigiendo la idea, de que la lectura tenga que ser un hábito. Un hábito tiene que ser lavarte los dientes, peinarte, comer correctamente, hacer ejercicio. Leer tiene que ser un placer. Y cómo te educas en ese placer, cómo te vuelves adicto a ese placer, practicándolo, pero no habituándote. La lectura siempre es una sorpresa, siempre tiene que ser una sorpresa. Pero para ir al cine, sí, el cine es otra escritura. Hay que elegir el cine, evidentemente. A mí hay escrituras que no me gustan. Del mismo modo en que hay que elegir los libros, ¿verdad? Yo creo que hay que acompañarse por lo mejor que uno se encuentre. Ojalá que por los libros. Mira, los libros tienen una maravilla extra, que cuando estás en una casa, pues yo no sé cuántas televisiones hay en una casa, pero hay siempre muchos libros. Y tú te puedes ir a un rincón con tu libro y te puedes ir a tu viaje. Esas son experiencias más personales que ninguna, porque no todo el mundo tiene un iPad y no todo el mundo tiene un espacio privadísimo. Entonces, a quienes no lo tienen, que son la mayoría, encontrar un hueco en la casa, incluso unos tapones y un libro, te lleva de viaje a otra parte. Yo creo que quien no tenga la costumbre, el gusto de leer, lo puede encontrar en estos días. Me he encontrado, por ejemplo, gente que me escribe por Twitter: oiga, ahora que he estado encerrado, estoy leyendo, me encontré una cosa tremenda para mí. Me encontré en el librero de mi abuelo, su libro Arráncame la vida, Horror al crimen. Antes era en el librero de mi papá o de mi mamá, ahora es en el librero de mi abuelo. Me encontré su libro Arráncame la vida y fíjese que me gustó. Entonces, bueno, jóvenes, vayan a los libreros de sus abuelos. Hermosísimas palabras para iniciar ese viaje fantástico al que solo accedemos a través de las páginas de un libro. ¿Qué estás escribiendo, Ángeles? Estoy perdiendo el tiempo. Estoy o invirtiéndolo en el futuro de mis nietos o en mi, qué cosa más rara, propio futuro. Yo llevo un anecdotario. Yo lo llamo anecdotario porque no lo escribo todos los días. Si lo escribiera todos los días sería un diario, pero es mentira que lo escribo todos los días. Cuando estoy más quieta, como en estos tiempos, lo escribo más, aunque aparentemente haya menos que contar. Pero escribo con mucha asiduidad este anecdotario que es la historia de lo que me va pasando. A veces de cosas excepcionales, de grandes alegrías, y a veces de la vida cotidiana y de las alegrías cortas que se vuelven grandes. Ahora se lo contaba a nuestro amigo Listo, que como es Día del Niño, y como llevo 40 años guardada, pues no tenía regalo para mis nietos. Pero tenía yo estos cepillos de dientes que compras de 2 en 2, y entonces, pues tenía yo uno amarillo y uno negro.
Bueno, fui al jardín a dárselos porque no puedo verlos de cerca, pero se los dejé ahí. Y no sabes la fiesta que fue que yo les diera unos cepillos de dientes. No para que se lavaran los dientes, sino para que lavaran el pasto, los aventaran. Pero lo disfrutaron más que el cochecito de motor que les dimos en la Navidad. Entonces, pues eso lo voy a poner por escrito al rato. Y a lo mejor cuando mis nietos tengan mi edad se van a entretener leyéndolo. Seguramente que sí, y también seguramente no solo ellos se van a entretener, sino que muchos disfrutaremos con tus escritos. Yo no tengo la capacidad de recomendar un libro a nuestro auditorio en estos días, pero ahí está Arráncame la vida, Mujeres de ojos grandes, Mal de amores, El cielo de los leones. Bueno, hay tanto que Ángeles nos ha legado que es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para releerlos, para leerlos por primera vez y sobre todo, como bien dijiste, para disfrutarlos. Aprecio mucho la precisión que haces. La lectura no debe ser un hábito, Muchas sino un gracias, placer, y me querida. quedo con eso. Espero que todo, nuevamente agradezco muchísimo que salgas de tu confinamiento para platicar con nosotros un ratito. Agradezco mucho esta deferencia y que el resto del aislamiento social sea bueno para todos nosotros. Muchas Yo les gracias. agradezco a ustedes que me hayan invitado y a mi querida UAP, a la que tanto quiero y tanto le agradezco también. Un abrazo grande. A todos ustedes nos vemos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.